la profesora Yesenia que comience la grabación, ¿cierto? Estudiantes, nos encontramos, ¿cierto?, en una nueva clase de lenguaje y comunicación con la profesora Jocelyn y profesora Yesenia, en este caso, que nos está acompañando, y nos encontramos en el primer nivel medio. Y vamos a comenzar entonces. El objetivo de nuestra clase de hoy es comprender un texto científico. Ya vamos a comenzar recordando lo último que hemos estado viendo, lo que hemos visto en las clases anteriores. El tercer trimestre comenzó, ¿cierto?, con otro tipo de texto que son los no literarios. Recordar que vimos hace 2 clases atrás que los textos no literarios se dividían en textos instructivos, persuasivos e informativos. Cuando hablamos de texto instructivo, son los textos que nos dan principalmente instrucciones. Cuando hablamos de textos persuasivos, son los que buscan persuadir al lector, ¿cierto? Y la palabra persuadir hace referencia a lo que es convencer. Y tenemos los textos informativos, que son los que nos informan de un hecho en particular. A raíz de eso es que nosotros comenzamos a trabajar principalmente con los textos informativos. Ya dijimos que los textos informativos tenían como propósito informarnos sobre un tema, ¿cierto? Exponer ideas de forma clara y precisa. Utiliza un lenguaje claro, ¿ya? No se utiliza el lenguaje figurado como en los poemas, no se busca embellecer las palabras, ¿cierto? Contar historias, sino más bien un hecho real. ¿Qué más? Pretende además que el receptor comprenda y acceda al conocimiento, ¿ya? O sea, los textos informativos buscan que nosotros, los lectores, podamos aprender y entender algo, ¿cierto? Ya sea un hecho o ya sea algún elemento. Se basa en hechos comprobables, ¿cierto? No presenta o intenta ocultar la opinión del emisor. Entrega datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor. Transmite información, ¿ya? No sentimientos del emisor, eso es súper importante. Utiliza palabras técnicas y además introduce al receptor, es decir, las personas que están leyendo el texto, a un tema, ¿ya? Entonces, eso es lo que vimos la semana anterior a la antepasada, si no me equivoco, como primera clase de los textos no literarios, ¿ya? Entonces, comenzamos trabajando los textos informativos. La primera clase trabajamos con una noticia que estaba en su libro, ya donde usted tenía que ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Y la semana pasada también trabajamos con la noticia, sí, que nos decía como titular: inauguran sala de muestras PCR al lado del aeropuerto. Dijimos que la noticia tenía una estructura determinada, ya tenía o tiene el titular, ¿cierto? Que aquí en este caso está demarcado con rojo. Tiene un epígrafe, que es lo que está arriba del titular. Presenta una bajada, presenta un lea, una imagen, un pie de imagen y un cuerpo de la noticia, ¿ya? Ahí usted tenía que responder unas preguntitas en relación a esta noticia, y además, posteriormente, pasamos a ver lo que era el informe, ¿ya? El informe era un documento escrito que tenía la finalidad de exponer información de manera objetiva. Y ahí yo les conté que la palabra objetiva hace referencia a que es un hecho real, comprobable. Ya existen 2 palabras, objetiva y subjetivo. Ya cuando hablamos de la palabra subjetiva hace referencia a los sentimientos o la opinión más personal del emisor. Ya por eso aquí no entra. Lo subjetivo no entra en lo que son los textos informativos, porque los textos informativos son netamente de carácter objetiva, o sea, reales, ¿ya? Además, dijimos que la forma de exponer los diferentes temas debían ser de manera clara, precisa, directa y ordenada.
permitiendo que el lector pueda conocer estos hechos o las ideas, ¿ya? Además, comentamos que el informe tenía algunas características generales, como por ejemplo, es producto de un requerimiento que la mayoría de las veces proviene de un jefe, o sea, alguien, ¿cierto? A ustedes quizás le ha pasado en sus trabajos, les piden hacer un informe relacionado con lo que usted trabaja. ¿Ya? A nosotros como profesores también nos piden a final de cada trimestre, en este caso, crear un informe sobre los logros que ustedes han obtenido. ¿Ya? Quizás alguien puede trabajar también manipuladora de alimentos, donde también tiene que dar cuenta quizás de los alimentos que se han utilizado, crear un informe, etc. ¿Ya? Es algo que podemos estar en contacto, ¿ya? O también usted muchas veces ha tenido que leer un informe, ¿ya? Si bien el informe va dirigido a una persona, al emisor, este puede ser utilizado para ser analizado y discutidos por varias personas, ¿ya? Porque su extensión va a depender del propósito que éste tenga. Y además, siempre se requiere una planificación previa. ¿A qué me refiero con planificación? No es llegar y comenzar, ¿cierto?, a escribir un informe. Siempre tiene una finalidad. Entonces, yo digo, a ver, si me lo están solicitando, ¿qué tengo que lograr con este informe? Que la persona que me lo solicita sepa. ¿Ya? Ahí tenemos principalmente el propósito. ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Para qué? ¿A quién se lo estoy escribiendo? ¿Ya? Y ahí uno comienza a organizar la información. Ahí Genesis Sanguinetti dice como un informe médico también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer algún examen, ¿ya? Hay exámenes que nos indican, ¿cierto? Lo que podremos tener y un posible diagnóstico que después tiene que ser revisado por un médico, pero nos entregan igual, ¿cierto? Una ficha donde aparece información. La estructura del informe consta de lo siguiente. Hay un título, ¿ya? El título sintetiza el contenido del informe con claridad. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? A que en el título principalmente va una frase que siempre busca llamar la atención y habla sobre la temática que se va a desarrollar después, ¿ya? Siempre va ligado con lo que se va a desarrollar. Hay un compañero comenta que también informe para carabineros por un detenido, también, ¿ya? Sí, los informes estamos en diversos momentos de nuestra vida con alguno. En algún momento yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido que crear informes o también ha leído, ¿ya? Por eso es súper importante conocer su estructura, que tiene un título, que hay una introducción, ¿ya? Que indica el propósito y la característica del informe. Hay un cuerpo que presenta la información, los datos, el análisis y finalmente hay una conclusión. ¿Ya? Entonces, cuando la semana antepasada terminamos, ¿cierto?, de conocer lo que era el informe, usted tenía como actividad crear, o sea, desarrollar las páginas 13 y 14 de su libro, ¿cierto? Leer el informe, que era un informe del Consejo Municipal, ya que nos hablaba principalmente de lo que era el CIMSE y la PCU, ¿cierto? El puntaje obtenido en esa localidad y después aparece acá abajo, ¿cierto? Una remedial. Porque en este informe, como ustedes se pudieron dar cuenta, hablaba principalmente del bajo puntaje que se obtiene en lenguaje y matemática, tanto en el CIMSE como también en la PCU. ¿Ya? Entonces, finalmente había una propuesta, un remedial para nivelar a los estudiantes, para que en la localidad se subiesen los puntajes. A raíz de eso, usted tenía que responder 4 preguntas de desarrollo y la número 5, ir completando qué parte del informe es cada uno, si es la introducción, el cuerpo, la conclusión,
o recomendaciones, ¿ya? Felicito a todos los estudiantes que me lo enviaron en la fecha. De igual manera, quienes aún no lo envían, tienen posibilidades todavía, pero lamentablemente no puede optar al 7 porque ya la fecha pasó, ¿ya? Sin embargo, si usted no lo hizo, no lo envió, me lo puede enviar, ¿ya? Ojalá durante esta semanita, para que podamos tener la nota. Ya, esta era la primera nota del tercer trimestre. Ya les recuerdo que son 4 notas con las cuales finalizamos el trimestre. Profesora, Profesora, disculpa. Esperemos un poquito. Constanza Alfaro, cuénteme. yo le hablé, Camila. No, que Constanza Alfaro tiene la manito arriba, Camila. Esperemos un poquito. Constanza. Disculpe, es que tengo problemas con el internet, no entendí lo de la tarea. ¿Había que Ya. entregarla? Sí, había que sacarle una fotito y mandarla, ya, en la página 13 de su libro. Tenía que leer este informe que está acá y responder las preguntas, sacarle una foto y enviarla. Esa era la actividad, ¿ya? La mandamos de todas maneras al grupo. ¿Ya? Ahora, Camila, cuénteme. Sí, ¿hasta cuándo tenemos plazo para enviar esto? Porque yo la clase pasada estaba con problemas de audio, no le escuchaba. Ya, Camila, tiene de aquí, ojalá de aquí al viernes, lo antes posible. Ya, para todos lo mismo, lo antes posible, porque a medida que va pasando el tiempo, no puede optar al 7, después no puede optar al 6. Si me lo manda de aquí al viernes, nota máxima podría ser un 6, ya, y así sucesivamente, después un 5, así que trate de enviarlo luego, ¿ya? Ya, ok. Profe, disculpe, Espéreme un ¿esa segundito. tarea es o no la que le estoy mostrando? Sí, pues la que estoy mostrando es la tarea que usted tenía que enviar. Ya. Profe, por favor, ¿Ya? ¿puede enviarme por WhatsApp después, por favor? Al grupo. Sí, Judy, no hay problema. ¿Y ahí quién lo está mostrando, Marcela? Sí, ese es. ¿Ya? Y recuerden, por favor, cuando envíen un trabajo, ya sea al correo o a mi WhatsApp, por favor, poner el curso y el nombre, ¿ya? Me interesa mucho eso porque usted entenderá que son 4 cursos, entonces es súper importante poner la letra del curso en el cual va. Jessica, que me lo envió, voy a revisar. Yo trato siempre de responder con un recibido, ya sea por WhatsApp o por correo. ¿Ya? Así que sí, ahora lo vamos a revisar en el recreo. Y si no le respondo es porque no me llegó. ¿Ya? Igual para todos. Si no respondo con un recibido, significa que no me ha llegado. ¿Ya? Así que hasta ahí estamos en relación a la tarea que usted tiene que enviar si no lo ha hecho. Entonces, ahora vamos a trabajar del texto de divulgación científica, ¿ya? Dayana, Jessica, no, Jessica no. Hay alguien que tiene puesto primero y segundo A. Si no han enviado su trabajo, aún hay tiempo, ya no se desespere, aún tenemos tiempo para enviarlo. Ya, ahora sí. Entonces, la clase de hoy día consta principalmente de lo que es un texto de divulgación científica. Y para comenzar, acá les tengo una pregunta, ¿ya? ¿De qué creen que tratan los textos de divulgación científica? Si alguna vez han escuchado este término o este tipo de texto, ¿de qué se tratará? Si es de ¿Hechos reales? Ya, algo, un hecho real o un acontecimiento real o un tema real, ¿cierto? Ya, bien. ¿Qué más podría ser? Divulgación científica. A ver, ¿qué podría ser? ¿A alguno se le ocurre? ¿Lo ha escuchado? Argumentos científicos. ¿Sobre algo? Ya, argumentos científicos, exponer un tema un poco más científico. ¿Algún ¿cierto? informe de un descubrimiento? Algún informe de un descubrimiento, dice Camila, muy bien. Ya recuerde que acá estamos haciendo más bien predicciones de lo que podría ser que trate este tipo de texto, y les voy a comentar que este texto, la información que voy a exponer ahora,
Yo la recopilé de la guía de aprendizaje número 3, La sociedad que queremos, de la página 19 a la 24. Ahí usted puede encontrar toda la información sobre la divulgación científica, ya, página 19 a 24, guía de aprendizaje número 3. ¿Y qué podemos decir sobre este tipo de texto científico? Primero, son textos informativos, ¿cierto? Porque por eso lo estamos tratando, es un texto informativo que se basa en proyectos de investigación, como decía Camila, una investigación, ¿ya? Y además tienen argumentos que parten de la ciencia. No es llegar y crear un texto, sino que es un proyecto de investigación, que ya vamos a leer más después del break un ejemplo. Su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible, para que sea comprensible por el público general, ¿ya? Entonces, es dar a conocer un tema, pero no cualquier tema, un tema que se investigó, un tema que se buscó información, un tema que se llevó a cabo, ¿ya? Una investigación que se llevó a cabo, los resultados. El lenguaje de este artículo debe ser ágil, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado, evitando el lenguaje técnico propio de su especialidad. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué? Ejemplo, un profesor puede crear una investigación, ¿cierto? Pero obviamente va a investigar un tema de interés para su profesión, ¿ya? O sea, en este caso sería sobre la pedagogía, la docencia. Entonces, yo tengo como profesora evitar poner un lenguaje técnico, ¿ya? Tengo que evitar poner un lenguaje técnico donde, por ejemplo, ¿a qué me refiero con lenguaje técnico? A que solamente lo puedan entender otros profesores. Yo tengo que utilizar un lenguaje para quienes que no son profesores también lo entiendan, ¿ya? Si leemos una investigación científica de un médico, por ejemplo, una investigación sobre la pandemia, sobre el COVID-19, el lenguaje a utilizar tiene que ser comprensible tanto para un médico como para nosotros que no lo somos, ¿ya? Entonces, no cualquiera puede hacer un texto científico, sino que se necesita especialistas del área, ¿ya? Para esta investigación. Súper importante eso, estudiantes, ¿ya? Que la divulgación científica es un poquito más compleja y principalmente se necesita que quien haga esta investigación domine 100% el tema. Utiliza una estructura del texto expositivo, ya que ahí voy a hablar en la próxima diapositiva lo que es el texto expositivo, ya, para alcanzar su propósito, masificar el conocimiento de temas relativos a la ciencia. Masificar, ¿qué significa esto? Que hago masivo la información, que lo que yo investigo lo publico para que los demás puedan acceder a ellos, ¿ya? No es que yo haga una investigación y me la guarde, sino que la publico, ¿ya? La publico en internet, la publico, la comparto para que todos conozcan sobre este tema, ¿ya? La lógica de este tipo de textos es comenzar con un problema que se intenta esclarecer y que finalmente permite la adquisición de un nuevo conocimiento. Instalación del problema, planteamiento del problema, explicación del problema y conclusión. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado hablar, por ejemplo, que en la universidad o en los institutos para optar a su título hay que crear una tesis. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra, una tesis? ¿No? Yo lo he escuchado, profesora, pero cuando alguien termina de estudiar, ya en la última parte de su carrera, tienen que dar la tesis para que se puedan titular después. Exacto, ¿cierto? Hay que crear una tesis, ¿ya? Cuando uno crea la tesis, ya que ahí
en mi caso, quizá la profesora Yesenia, ¿cierto? También creó una tesis. A ver, profesora Yesenia, que nos puede comentar un poquito de qué fue su tesis. Mi tesis fue sobre un proyecto que se creó en Recoleta que se llama Escuelas Libres, que es para que los estudiantes no puedan estar como en sus casas solo y están en los colegios de Recoleta haciendo diferentes tipos de actividades. Ya. Se da cuenta que aquí la profesora, primero, había un problema, ¿cierto? Hay un problema. ¿Cuál era el problema principal del cual surgió su tesis, profesora Yesenia? El problema principal, exacto, ¿Cómo? era que los estudiantes estaban solos en sus casas porque los padres trabajaban todo el día. Exacto. Entonces, a raíz de eso, ella tuvo que realizar una investigación, ¿cierto? Una investigación en profundidad sobre diferentes autores que hablaran del tema, investigar, ¿ya? Y posteriormente tuvo que crear una tesis, una hipótesis también de un posible resultado, y ahí avalar todo lo que ellos creían, ¿cierto? Con información teórica, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, la profesora Yesenia su tesis no fue referida a una enfermedad, ¿ya? Porque ella es especialista en lo que es la pedagogía, ¿ya? Pasa lo mismo con la divulgación científica. El tema, el experto en este caso que expone el tema, hace referencia principalmente a un área que él maneje, que él o ella maneje, ¿ya? Cuando recién les comentaba que además de ser un texto informativo, también es un texto expositivo. No solamente este texto de divulgación científica, también es considerado texto expositivo. También, por ejemplo, la noticia, la carta, ¿ya? Que presentan una estructura interna similar, ya que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya tiene esas tres partes bien marcadas. Hay una idea principal que yo expongo en la introducción, ¿cierto? Presento el tema, doy a conocer por qué es importante ese tema. Hay un desarrollo donde se explica, se describe, se detalla las ideas principales y secundarias, y después hay una conclusión, ¿ya? Por eso les comentaba que un texto de divulgación científica hace referencia principalmente a un texto, ¿cierto? Que tiene, como dice acá, una estructura del texto expositivo, con un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar en la página 20 de su libro, del texto de la guía de aprendizaje número 3, la sociedad que queremos, ¿ya? Así que los invito, si lo tienen por ahí, lo vayan a buscar, porque vamos a trabajar en él, ¿ya? La sociedad que queremos, y lo encontramos ahí, en la ¿Qué libro página... es? Disculpe porque se me corta el internet. Ya, la guía de aprendizaje número 3, la sociedad que queremos. Vamos a dar, profesora Yesenia, un minutito por si lo tiene que ir a buscar, lo tiene guardadito. Ya vamos a dar un minutito y vamos a seguir antes que se nos corte. Ya, vamos a seguir inmediatamente ahí para que lo vaya a buscar los compañeros. Si es que no lo tiene, si no, igual lo vamos a proyectar, así que no se preocupe. Ahí vaya a buscar su librito, página 20 es lo que vamos a ver ahora. Últimos segunditos más. Y vamos a comenzar. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta ahora, estudiantes, para seguir? Y ya vamos a entrar de lleno a comprender un texto científico.
¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Y ante cualquier duda, usted sabe que igual me puede hablar por privado para que lo veamos. Ya, entonces, en la página 20 nos encontramos con el título que dice, antes de leer vamos a hablar. Antes de comenzar a leer, por favor, pongan atención al título del texto y vamos a conversar, ¿cierto? El título dice efecto invernadero. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Qué saben de este tema? ¿Qué saben del efecto invernadero? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe lo que es? El calentamiento global, profe, ¿no? Calentamiento global, profesora. Ya, el calentamiento global, ¿cierto? Los cambios climáticos tan bruscos también podríamos decir. ¿Se dieron cuenta que el otro día hizo mucha calor y al otro día llovió? ¿Se Es dieron por la cuenta? Sí, atmósfera igual, profesora. profe. ¿Cierto? Por la atmósfera. La atmósfera. Estamos viviendo una situación que quizás antes nunca se había vivenciado en relación a lo que es el cambio climático y este efecto invernadero. Por la radiación del sol. Ya con la radiación del sol, ¿cierto? También. Ahí vamos a leer en profundidad lo que nos va a exponer este texto científico. Ahora, ¿les preocupa este tema del efecto invernadero? ¿Por qué? Dice acá. ¿Les preocupa? ¿Les genera ruido? ¿Les genera algún sentimiento? El efecto invernadero o el cambio climático también podría ser, ¿cierto? A ver, Nicole, ¿qué dices tú? A mí sí me preocupa porque, por ejemplo, yo tengo una hija y me preocupa cómo vaya a ser el mundo ya en un par de años más para ella. Para ella, ¿cierto? ¿Cierto? Profesora, no, de repente se me pega y no entendí lo que dijo en la segunda parte. Dijimos que si les preocupaba el tema del efecto invernadero. Su compañera comentó que ella le preocupa porque no sabemos lo que va a pasar a futuro, ¿ya? Con los cambios climáticos principalmente, ¿cierto? ¿Ustedes creen, la pregunta número 3 dice, ¿ustedes creen que será posible mejorar la situación del efecto invernadero? ¿Se podrá realizar algo? Yo creo que se podría, profesora, pero en muchos años más, yo creo. Así como estamos. ¿Cierto? Ya Va a costar. imagínense, nos ha costado sobre la contaminación demasiado, ¿cierto? El tema de las bolsas plásticas aún nos cuesta, y eso que ya es una ley que ya no se utilizan bolsas plásticas, y en Chile, cuando vamos a comprar el pan, seguimos utilizándolas, ¿ya? Y cambiar, ¿cierto? El daño que le hacemos a la atmósfera también va a ser complicado, porque por un lado sería cerrar las fábricas, por otro lado sería no utilizar los vehículos, muchas otras Eso cosas va a más. pasar cuando colapsemos, cuando ya no Exacto. haya Hay que cambiar de hábito, nada. profe. ¿Sabe lo que pasa? De que yo creo que esto va a ser cuando ya veamos que ya está así Mal. que ya Ujú. mal, así mal, que Sí. están todos enfermos, que así va, eso va a pasar porque yo cuando voy al negocio generalmente todavía te pasan bolsa, yo llevo mi bolsa porque igual estudié harto el tema y me di cuenta que es verdad esto, porque vamos a llegar a un colapso. Y eso va a pasar. Va a colapsar, ¿cierto? Y lamentablemente no nos vamos a dar cuenta hasta que quede la pata, ¿cierto? Hasta que no como buen chileno, sino yo diría que más bien como todo ser humano, cuando ya queda la embarrada, decimos, debimos haber hecho tal cosa, ¿cierto? Claro, profesora, por ser el mismo ejemplo de ahora, estos 2 días que hace harta calor, ahora el sol llega a molestar. No es como Exacto. el sol de antes. ¿Cierto? Imagínense que hoy día 31 grados y dicen que mañana ya va a bajar la temperatura a 21, entonces esos cambios igual son demasiado bruscos. Ajá. Y el ¿Ya? domingo otra vez 31. Mire, estamos así arriba
abajo, arriba con el clima. Entonces, yo creo que todos se dieron cuenta de lo que se va a tratar este texto que vamos a leer de vuelta del break. Ya vamos a leer el texto de la página 20, 21, ya, y después vamos a trabajar en las preguntas. Ya, así que estudiantes, nos volvemos a conectar en 10 minutos. Ya, 10:35, 10:45 volvemos. Ya, conéctense todos, somos Ya, profe. 44. Ya, Ya, 10 profe. minutitos. 10 minutitos y volvemos. Chao, chao. Profe, profe, Dígame, ¿va a dejar tarea igual o no? hay que volver al link. Hay que volver al link y ahí vamos a hablar, Jonathan. Ahora es un break de 10 minutos. Acuérdate que la clase termina a 9:15, 9:20. La Ah, asistencia ¿ya? se Ya, profe. vuelve a pasar a la vuelta. Exacto. La asistencia se vuelve a pasar. Así que 9:45, o sea,